De gloria abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria a ti. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria abre los cielos, y que caiga tu lluvia. De gloria a ti. Podemos hacer. Usa tus manos, no te sientas indigna, dice el Señor. Yo no hago acepción de personas, dice el Señor. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ora por los enfermos, pon las manos sobre ellos. Yo soy el que sano, dice el Señor.
y la usé para decirle que este año iba a ser un cambio en mi vida radical y que lo necesitaba. Amén. Amén. Eso es lo que quiero. Testimonios de lo que el Señor viene. Usted adora aquí cuando nos reunimos lo que el Señor hace. Amén. 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 Quiero darle la gloria al Señor porque recibí sanidad. Había estado enfermo, no sabía qué era, con vómitos. Y aparte de eso, el Señor abrió mis ojos espirituales para ver los cielos abiertos. Amén. Amén. Y no se le olvide lo del temor. El Señor me mostró muchísimo que usted teme la enfermedad. Usted teme estar enfermo. Y por eso decía, Señor, suelta el temor. Porque lo que me temía me sucedió. No olviden eso. El Señor dijo, deje el temor. Así que suelte ese temor. En el nombre de Jesús. Y pida al Señor que le siga ministrando. Le quiero dar la gloria y la honra al Señor porque estaba adorando y el Señor le puso a la pastora el declarar libertad. Cielos abiertos sobre mi vida para libertad, libertad del cautivo. Y es lo que yo le estaba pidiendo al Señor, que me muestre que yo realmente quiero ya esas cadenas rotas. Y era lo que el Señor decía, la palabra que el Señor decía. Por eso le quiero dar la gloria y la honra al Señor. Porque sé que lo hace para mostrarme y para liberar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, es como una palabra de esperanza y de afirmación. La honra y la gloria sea para el Señor, que yo en esta semana le había orado a Él para que me diera fortaleza durante este año, para que yo hiciera lo que Él quisiera y no lo que mi carne pidiera. Y el Señor hoy a través de la pastora me dijo que me iba a tratar este año. Amén. Y pues en aquí. Amén. Pero ¿por qué ya nos hará dar testimonio? Démosle la gloria. Él está aquí. Él viene. Él viene. Él está aquí. Él viene a liberarnos donde el Espíritu de Dios está. A libertad. Amén. Amén. Y como lo hago porque hay gente que nos ve por internet. Hay gente que no cree. Hay gente que está por internet viéndonos, que nos sigue y no son creyentes. Les digo una noticia, la gran mayoría de gente que es amiga del ministerio son más de 700 personas, casi 800 personas. No son creyentes. Lo que publico en el Face del ministerio, lo que ellos ven, las transmisiones y los videos, es alimento para esas personas que no creen. Muchos son católicos, muchos no creen, no profesan ninguna religión. Hay dos que son musulmanes y nos siguen. ¿Por qué lo saben? No sé, porque con sus nombres. Pero para esas personas, el Señor se glorifica en medio de nosotros para que ellos crean. El Señor hace esto para que ellos crean y más para que nosotros creamos. Se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad.
Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió. Esos oyeron los testimonios. Yo le dije al Señor anoche, yo había hablado con el Señor, y el Señor vino hoy y me dijo: escuché lo que dijiste. El Señor va en serio. El Señor a veces nos lleva a lugares donde tenemos que tomar la actitud de no dejarnos intimidar por él, donde vamos a continuar independientemente de las apariencias. Incluso puede parecer que el Señor nos está desalentando y orando en nuestra contra. Sí, quizá usted sienta que el Señor está orando en contra suya. En tales momentos tenemos que decir en fría deliberación y sin nada que nos anime, nada que nos inspire, nada que nos apoye: vamos a continuar. Dios permite que lleguemos a puntos por el estilo y nos prueba así. Cuando el Señor tiene hombres y mujeres que, a pesar de todo tipo de desaliento y desmotivación, dicen: vamos a seguir, tiene algo ahí que le da una oportunidad. Y tales vidas entrarán a su mayor plenitud. Amén. Después que Eliseo fue sometido a prueba con respecto a su realidad, si hablaba en serio o no, avanza a los lugares mencionados en este viaje y su relación con ellos. Gilgal. En primer lugar, ellos comenzaron en Gilgal. No se dice que llegaron a Gilgal, más bien parece que tenían su residencia allí, habitaban en Gilgal. Luego se declara que Eliseo iba con Elías, no que Elías iba con Eliseo. Es importante recordar que la iniciativa es del Señor. Desde la posición del Señor el punto de partida se expresa: muy bien, tú vienes conmigo. A partir de entonces se trata de seguir al Señor, no de que el Señor nos siga, de continuar con Él. Siempre es de gran fortaleza apuntar el hecho de que fue el Señor el que inició la obra. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dijo el apóstol: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Lo que Él obra en nosotros tenemos que trabajarlo. Esa es la parte de Eliseo. Seguir a Eliseo fue con Elías desde Gilgal. Él seguía a Eliseo, a Elías. Ese fue el punto de partida de ellos, de donde vivían. Pero es necesario saber sobre Gilgal. Gilgal tiene dos aspectos: Gilgal y la carne. Ellos vivían en la carne. Gilgal representa la eliminación de la carne. Y en el libro de Josué, en Gilgal, fue circuncidada la nueva generación de Israel. Esa generación que había crecido en el desierto. El Señor no nos entregó la tierra prometida hasta que no fueron circuncidados todos los que habían nacido en el desierto. Ahí en Gilgal, a manera de tipología, la carne fue eliminada para que ellos pudieran entrar en la tierra y poseer su plenitud. El primer paso hacia la plenitud celestial es la eliminación de la carne. Y esto habla de la obra de separación de la cruz, de la eliminación del cuerpo, de carne, de la eliminación de la vida del yo. Yo prefiero ese término, la vida del yo. Porque cuando hablamos de la carne, muchos la entienden como la base de cosas perversas y malas. Por lo que todos están contentos de quitársela de encima. La reconocen como malvada
e intolerable. Esas ideas están asociadas con el término carne, pero ¿qué es la carne? Usar este lenguaje muy fácilmente. No hay duda de que si lo pusiéramos en términos personales diríamos, sí, me refiero a que estoy totalmente entregado al Señor. ¿Cómo le está dando usted expresión a su celo por el Señor? ¿Mediante un montón de actividades religiosas? Podemos estar en tales actividades para nuestro propio placer y para nuestra propia satisfacción. La cuestión es mucho más profunda. Es nuestro celo por Dios lo que cuenta. ¿Realmente significa nuestro celo por Dios que estamos haciendo a un lado lo que queremos y no queremos, lo que nos gusta y no nos gusta? ¿O estamos rechazando la voluntad de Dios en algún punto porque no nos hemos convencido a nosotros mismos que no es la voluntad de Dios? Como no nos gusta y no la queremos, entonces no es la voluntad de Dios para nosotros. Seamos honestos. Tener un vivo celo por Dios significa que nos hemos hecho a un lado con el fin de darle a Dios un lugar completo. Tener un vivo celo por Dios significa que nos hemos hecho a un lado con el fin de darle a Dios un lugar completo. Que en cualquier situación decimos, Señor, puede que esto sea lo último en el mundo que quiero y que me gusta, pero tú lo quieres, esa es tu voluntad. Si es así, no discuto y contradigo, acepto tu voluntad. ¿Lo hemos hecho alguna vez? Eso es tener un vivo celo por el Señor. Eso es darle al Señor sus derechos. ¿Cuál mal se ha interpretado el celo del Señor? Y se ha hecho de él algo externo. La gente que piensa que tiene celo por el Señor puede ser la más voluntariosa con respecto a las cosas que están ligadas con el testimonio del Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus negocios. Darle a Dios un camino claro y completo no es decir de manera resignada, ay, está bien, el Señor puede hacer su voluntad. Pero para el que viene con el Señor para cooperar, el celo por Dios, Gilgal nos lleva ahí. De ahí pasaron a Betel, y Betel quiere decir casa de Dios. Cuando ha quitado la carne, ha removido el oprobio y nos ha colocado en el terreno que es consistente con nuestro testimonio, con lo que es Cristo, podemos movernos para avanzar. Esta gente se movieron de un lugar a otro. Y eso despeja el camino hacia la plenitud celestial y podemos movernos donde Gilgal a Betel y Gilgal conduce a Betel. Debemos recordar que la palabra de Dios está escrita por la mente de Dios. No es una mente progresiva. Es completa y definitiva en un instante. Lo abarca todo. No hay espacio para mejorar la mente de Dios. En su mente, Betel es una con Gilgal. Es decir, la casa de Dios está íntimamente asociada con la cruz. Si continuamos con Dios, la cruz nos conducirá inmediatamente a la casa de Dios. La cruz abre el camino a la casa de Dios, a Betel. Y la casa de Dios depende de que la cruz haya hecho su obra para su pleno significado. Mucha gente piensa que la iglesia o la casa de Dios o cualquiera que sea el término que se use es una doctrina, una parte del sistema del verdadero cristianismo. ¿Qué es la casa de Dios? Primero voy a mencionar lo que no es. La casa de Dios no es una parte del sistema de verdad o de enseñanza del cristianismo. No es una congregación con cultos religiosos. No es una sociedad cristiana con una membresía. No es una asociación para propósitos religiosos. Sin embargo, estas son las ideas que hay en muchas mentes cuando hablamos de la casa de Dios. La gente cree que es un lugar donde se llevan a cabo las prácticas religiosas o que es una sociedad creada para propósitos religiosos. La casa de Dios es la relación espiritual de los creyentes, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La casa de Dios es la relación espiritual, sí, pero hay más. Y si la casa del intercesor, usted debería estar pidiendo al Señor que le lleve allá, a Jericó.
usted llega a esto cuando llega a Betel. Llega a los cielos y a la victoria celestial en Cristo. La plenitud celestial mediante la fe es representada por Jericó. Si usted está contemplando las fuerzas del mal y preguntándose cuál será el secreto de la victoria, déjeme sugerirle que nunca se lance contra el enemigo hasta que haya estado en Gilgal y llegado a Betel. No se va a saltar esos 2 pasos. De lo contrario será aplastado, será roto. Saque la carne del camino, porque ese es el terreno donde el enemigo le gana. Quite la vida del yo, o él tendrá la ventaja sobre usted. Llegue al lugar donde pueda decir: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es hasta que la cruz se ha ocupado de la vida del yo que estamos en el camino de la ventaja, del predominio sobre el enemigo. Esto requiere comunión, es lo único. Se requiere la acción corporativa del pueblo del Señor para hacerle frente a las fuerzas espirituales. Uno de cada familia estuvo enfermo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque no estamos unidos para hacerle frente a las fuerzas espirituales. Yo no estoy molesta porque ustedes no me llamaron para saber: ay, Marita, ¿cómo está? Marita, ¿cómo estuvo? No, mis hermanos, no. Yo maté ese ego hace rato. Lo único que sé es que lamento muchísimo tener que deber favores. ¿Cuándo se debe favores? Cuando usted viene y hace las cosas voluntariamente, no tengo que llamarle y pedirle favor. Sí, eso es deber favores. Y yo lamento muchísimo que el 1 de enero me tocó levantar. El 1 de enero a las 7 de la mañana eran las personas para que me llevaran al hospital. Y lamento muchísimo no haber más bien llamado a una ambulancia. Porque de dientes para afuera la gente dice lo que necesiten, pero en un momento dado incomoda. Somos humanos. Y más nosotros cuando le hemos matado el yo, no hemos dominado esa carne. ¿Por qué en cada familia hay un enfermo? No es el winter, mis hermanos. No, esto es falta de unidad. Falta de acción corporativa del pueblo del Señor para hacer frente a las fuerzas espirituales. Si nosotros nos uniéramos como cuerpo de Cristo, nada nos dañaría, nada nos tocaría, nada malo nos tocaría. Pero andemos dispersos. Mis hermanos, tenemos que llegar a Betel, a la casa de Dios. Nunca derrotaremos las fuerzas del enemigo como miembros individuales. Es que yo no molesto a nadie para que a mí no me moleste. Yo no le pido favores a nadie para que no me molesten a mí. Yo no estoy diciendo claro. No, nosotros aquí hagamos nuestro cambuche. Nosotros aquí. Somos aquí nosotros somos nosotros. Rememos nosotros. Nunca derrotaremos las fuerzas del enemigo como miembros individuales. Y si lo intentamos, tendremos una experiencia muy amarga. Debemos actuar sobre el principio de la iglesia, la cual es su cuerpo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Para bendecir a otros. Póngase de pie para que oremos. Esta es la primera de las enseñanzas que el Señor nos envió. Y están muy interesantes las otras. Y oro en el nombre de Jesús, porque usted se vaya pensando esta semana, ¿qué tiene que ver todo lo que hoy el Señor nos enseña con nosotros? ¿Está usted pidiendo una doble porción de su espíritu? ¿Está pidiendo que el espíritu le use? Pégese a su Eliseo. Pégese a su Eliseo. Pégese a su Eliseo. Y vaya, déjese llevar. Pero no, cuando lo lleve por Gilgal, para que se desprenda de la carne, cuando lo pase por Gilgal, para que se desprenda del mundo, todo bien. Eliseo pasó y le fue quitado lo propio. Yo oro en el nombre de Jesús, porque usted
ustedes logren llegar al Jordán, a conquistar la muerte. Yo oro en el nombre de Jesús, porque lleguemos nosotros a comprender la unidad, que estemos dispuestos a recibir el manto para continuar el legado y el llamado del Señor en el mundo para otra generación. Eliseo fue el maestro y los otros profetas jóvenes que estaban observando, que realmente eran nulos cuando lo vieron atravesar el Jordán. ¡Ay, el Espíritu de Dios me puso a Eliseo! ¡Vamos a ir a buscar el cuerpo de Elías! Pero Eliseo estuvo dispuesto, y la Biblia no habla de esos profetas. Ninguno salió de esa escuela, y mucho menos el criado de él. El criado no es un criado, un sirviente, pero yo no hablo de iglesia porque quiero hablar del Espíritu de iglesia en una semana. Vamos a conocer, vamos a vernos en un espejo en una semana. Señor, te damos muchas gracias. Padre, soy tu hijo. Hable con él. Padre, soy tu hijo y yo estoy dispuesto a reclamar esa herencia. Quiero ser realmente hijo de Dios, sentirme hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, caminar como hijo de Dios, pelear como hijo de Dios, tener la fe de Dios. Yo quiero la fe de Dios, la fe que me puede hacer ver la victoria sobre la muerte en el nombre de Jesús. Yo no quiero copiar a ningún profeta, quiero ser hijo de Dios con todos los privilegios y con todo el derecho que el Señor ha prometido. Quiero ser una nueva generación, ungida. Ayer, mientras alguien oraba por mí por el teléfono, el Señor le dio la visión y no sabía lo que yo venía a predicar hoy. El Señor le mostró cómo regaba aceite. Dice: ¿usted ha visto el aceite de los carros? Le dijo. ¿Sí lo han visto, que es espeso, viscoso? Dice: así era el aceite que el Señor esparció sobre usted. Mis hermanos, fue la primera señal que me dio, la bendición que viene para una nueva generación que quiere la unción. Pídanla, hermanos. Los dones, la unción, el Señor la quiere dar porque son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero no la perdamos por una mentalidad de criados. Señor, quiero caminar orientada por ti, orientado por ti. Renuncio a vivir errante y sin herencia. Renuncio a permitir que el diablo me haga huérfano cuando yo soy hijo de Dios. Reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu de orfandad y me pego al Eliseo que tú me has puesto, Señor. Y anhelo, añoro y deseo los dones que tú, Dios, has preparado para mí, para tu servicio y para bendecir a otros. Señor, gracias por esta primera enseñanza. Te pido